Buenos días a todos nuestros participantes en esta cuarta y última jornada del seminario La religión en los jesuitas en el noroeste del nuevo hispano. En esta ocasión escucharemos la ponencia que presentará para nosotros y para ustedes que nos ven y oyen a través de las plataformas de YouTube y Facebook del Colegio de Sinaloa al doctor Massimo Gatta, originario de Italia y profesor de tiempo completo en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha publicado el libro Con decencia y decoro, la actividad musical de la Catedral de Durango de 1635 a 1749. Es autor también de varios artículos publicados en revistas de historia, música y ciencias sociales. Participa en diferentes seminarios de investigación, como el Seminario de Música de la Nueva España y del México Independiente, de la UNAM, y desde 2021 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene como proyecto en curso la divulgación de la historia de la música de Santiago Biloni, maestro de capilla, que sirvió en la Catedral de Durango en la primera mitad del siglo XVIII. Máximo, bienvenido. Gracias por participar en una más de las ediciones de este seminario y tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todos, en particular a Carlos por extenderme la invitación a acompañarlos otra vez. A ustedes, queridos amigos del seminario del Colegio de Sinaloa, mucho gusto en conocer también nuevos amigos aquí reunidos para esta ocasión. Y muchísimas gracias en serio por acompañarme, aún siendo yo el único expositor del día hoy, que es domingo, que es día de descanso. Entonces espero no tomarle mucho tiempo. Y bueno, empezamos con esto. Este trabajo es un poco el producto de los intereses que tengo relacionados con la música, pero más allá de la música, con todo lo que tiene que ver con la historia. Y también en esos aspectos que a veces los músicos como yo, que han estudiado en escuelas conservadoras, los famosos conservatorios, pues a veces ven un cierto punto, una cierta perspectiva de la música olvidando a otros, ¿no? Entonces, ese trabajo tiene como fuente el interrogativos y respuestas que he tratado, digamos, de conformar a lo largo, digamos, de los últimos 5 años en el espacio donde vivo actualmente, que es Durango. Entonces, hablamos un poquito de ese periodo que además de la historiografía no trata en el sentido relacionado con las expresiones culturales. Entonces, para este trabajo yo me refiero a la música como un fenómeno social y cultural. En particular, me interesa conocer y comprender cómo la música también puede ser un elemento que reescribe y complementa una historia. El siglo XIX para Durango y también para México es un momento muy engorroso para estudiarse. ¿Por qué? Porque se está hablando de movimientos de transiciones y procesos políticos, sociales y económicos muy importantes que tienen además diferentes expresiones dependiendo del espacio en donde se actúan. La música, en mi lectura, sí dialoga con estos procesos, pero al mismo tiempo también estudiando la música puede en una cierta manera tratar de redefinir o reinterpretar esos movimientos. Por esto, por el tipo de fuentes que he podido consultar, digamos, he podido acceder a archivos históricos diocesanos, estatales y municipales, inclusive de prensa, noto que la música viene tratada según sus usos y también sobre sus funciones, ¿no? En ese sentido, me pareció pertinente, interesante, revisar cómo la visión antropológica ayuda a la historia en estas dos categorías, que son los usos y las funciones. En pocas palabras, traté aquí de recuperar una frase, creo, bastante, como se llama directa y comprensiva por parte de Merriam, que es un antropólogo que trabajó la antropología de la música
Y creo que esta frase puede ser interesante para nosotros, para revisar esta dicotomía de la música. Los usos se refieren a las maneras en las cuales, de forma descriptiva, la música se utiliza en determinado contexto. Les hago un ejemplo. Por ejemplo, en el ritual litúrgico, la música se usa, digamos, entrelazadas con la cuestión del sermón, con la cuestión de los salmos, con las diferentes formas de rezar. Eso se los usa. La aplicación de la música, inclusive en el canto, tiene este uso. La función va más allá de esto. La función inclusive puede ser la manera en la cual este mismo elemento de la liturgia puede ser considerado como un elemento para poder entender la cultura en la cual se inserta la música. Entonces puede ser la cultura eclesiástica, pero puede ser también la cultura urbana, puede ser también una cultura que va inclusive a tocar diferentes estratos sociales, desde categorías como la sociedad alta o la sociedad que se llama pequeña, los grupos populares o los grupos de la élite. Si quieren interrumpirme, libre de hacerlo, encantado. Si hay alguna duda, por favor, interrúmpame cuando quieran. Bueno, esa es la frase de Meriam que me pareció un poco exhaustiva en el sentido, ¿no? Entonces, si el amante usa una canción para cortejar a su amada, ese es el uso. La función de esa música puede ser analizada como la continuidad de una especie biológica, ¿no? Entonces, es un uso, pero la función es algo que trasciende ese momento y va más allá de eso. Uh-huh. Ahora, la parte también interesante es que la forma de lectura de una sonoridad, yo hablo de sonoridad para involucrar también la música y lo que no es música, eso me parece también oportuno mencionarlo. Un poco la música es complicada de definirse. De hecho, si ustedes me preguntan qué es la música, después de casi 38 años a contacto con esa disciplina, no pudiera contestarle de una forma completa. Es un poco la idea de que si pensamos en la música, todo el mundo sabemos qué es, pero cuando nos piden de decir qué es complicado, ¿verdad? Pero me pareció también interesante la visión en las cuales, si entramos en categorías más grandes, como por ejemplo las sonoridades, nos damos cuenta que también el ruido es parte de esto. Hay un autor francés, Jacques Attali, que reflexiona sobre la categoría de ruidos y creo que es una visión bastante interesante, ¿no? Fuera de su, como se llama, perspectiva economicista, ¿no? De la música. Pero él dice, y me parece oportuno, que la música no es otra cosa que el ordenamiento de los ruidos. Le hago un ejemplo. Cuando nosotros pensamos a la historia de la música, podemos reconocer en general que cuando cierta obra, por ejemplo, del siglo XVII, ha sido considerada una obra maravillosa, en el siglo XVIII hubo la tendencia a considerar la música anterior como una música ya pasada, ¿no? Rancia, ¿no? Que inclusive suena feo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, entramos en este doble plano que más allá de las categorías estéticas tiene que ver con este ordenamiento de las sonoridades, ¿no? Que depende del momento histórico en los cuales se insertan ciertas sonoridades, ¿no? Aquí esa pintura que yo le puse aquí puede ser también interesante, inclusive la doctora McKeever pudiera discutir sobre esto. Espérame, que me perdí. ¿Por qué? Porque efectivamente en un panorama urbano, por ejemplo, la idea de todo lo que conlleva, no nada más el aspecto visual, también el aspecto sonoro es multidimensional en sentido, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, esta pintura también desde el punto de vista de cómo suena esta pintura, ¿no? Podemos ver diferentes polifonías que participan en la imagen y pudiéramos pensar en una ciudad que también suena, que suene bien o suene mal, pues eso depende obviamente de qué mirada le queremos aplicar, ¿verdad? Es una frase también interesante. La música es algo que, ¿cómo se llama? Procede por una invención. Yo personalmente considero que la música siempre es una invención y se reinventa en este caso. Entonces, más allá de lo que dice Attali y sobre los asuntos de los ruidos, yo creo que la música es algo que se sigue reinterpretando y reinventando en este caso. Seguramente ustedes saben que en los últimos 100 años se ha experimentado también con categorías extremas relacionadas al sonido, ¿no? Y a la música.
Uno de los autores más, ¿cómo se llama?, drásticos en ese sentido ha sido John Cage, por ejemplo, ¿no?, que utiliza también elementos que van al lado extremo, por ejemplo, del silencio, ¿no? La famosa sonata 4 minutos y 33 segundos, donde el pianista no toca ninguna nota, nada más emula el hecho de tocarlo, y obviamente el producto pues es silencio. Entonces es una forma drástica, interesante, es polémica desde mi punto de vista, pero que también define en una cierta manera el universo de la música. Todo esto por crear esa clave de lectura, espero no haber creado más confusión de lo necesario, para crear una lectura sobre el espacio urbano, en este caso. Pero como depende también de aspectos culturales, la cultura no se limita únicamente a un área geográfica nítida, en este caso. La cultura se expande, se contrae, dialoga, inclusive con espacios inesperados. Es lo que yo creo haber podido entender por la lectura de las fuentes que he revisado, donde el espacio, inclusive reducido como Durango, ha podido dialogar de una cierta manera con ciertos aspectos sonoros que trascienden su espacio de la capital y ha podido dialogar con espacios inclusive distantes miles y miles de kilómetros, ¿no?, dando, digamos, enlaces inesperados. La lectura de la música y los ruidos me ha permitido, en cierta manera, a partir del discurso de la fuente, sectorizar algunos momentos, ¿no? Los cortes que ven aquí son cortes, por supuesto, arbitrarios, ¿no? O sea, el historiador pues está atado a ciertas normas, entonces a cortes, ¿no? A rebanar, ¿no? Como dice Jacques Le Goff. No es lo ideal, pero bueno, damos ciertos ritmos, ¿no?, a esta música. Yo sitúo en un momento interesante de esta primera mitad del siglo XIX, entre finales del siglo XVIII, cuando la ciudad de Durango se va a poco proyectando hacia un seguimiento de ciertos ideales vinculados a la modernidad. Ahora, se trata de discursos, se trata de tonos por parte, digamos, de esa categoría de la élite que va estipulando diferentes cambios a nivel estructural, por ejemplo, a nivel urbano, donde tenemos en Durango cambios del punto de vista de la traza urbana, donde se está polarizando un espacio, el espacio tradicional, que lo ven en el círculo que está a su derecha, arriba, entre el espacio tradicional fundacional, que es la Catedral de la Plaza de Armas. Ese espacio había sido desde el siglo XVI, desde el momento de su fundación, y hasta final del siglo XVIII, como el espacio tradicional por excelencia, donde ahí era el centro ritual, por la catedral. Inclusive la música de la catedral salía a veces con su capilla de música, con sus varias funciones religiosas, inclusive híbridas, con las festividades del gobierno, a festejar enfrente a la catedral en la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, alrededor de ese círculo se proyectaban también las procesiones del Corpus Christi, la procesión del Paseo del Pendón, etcétera, ¿no? Pero a partir de 1790 más o menos, y esto es interesante porque va engarzado con ciertos movimientos económicos, se descubren por ahí de Guarisamey una veta mineral muy grande, que digamos crea una explosión inesperada en ese momento desde el punto de vista del flujo de recursos. Por supuesto no fue inmediato, fue paulatino, ¿no? Pero estamos hablando de que estos cambios, también detonados por ese aspecto económico, detonaron un aumento demográfico, aumentaron también el hecho de que nuevos pobladores llegan a la capital, obviamente para invertir y negociar, y se conforman nuevas estructuras interesantes. Por ejemplo, aquí, al fondo de la Plaza de Armas al sur, se funda por la primera vez un mercado, el Parián, que tiene el mismo nombre del Parián de México, ¿no? Pero también se empiezan nuevos movimientos desde el punto de vista del embellecimiento de la ciudad, por ejemplo, el empedrado público, ¿no?, alrededor de ese espacio. Además, se crean en ese sentido también nuevos sistemas de, ¿cómo se llama?, aprovisionamiento de agua. Se logra pasar agua también a zonas alejadas de esa parte del centro, y hay movimientos importantes desde el punto de vista también de las reacciones que se dan por parte de cómo la gente empieza a oír la vida que se manifiesta en esa zona, ¿no? Entonces,
creo que es interesante. La historia ha tratado poco ese aspecto, ¿no? Es una ciudad que se ve, es una ciudad que se toca, pero raramente la fuente nos hace escuchar lo que hay en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto, con esta transformación? Eh, yo utilizaría el término patriarcas, porque así en general los historiadores culturales han visto o han retratado a esa gente, ¿no? Que escribe, ¿no? Los gobernadores o inclusive, ¿cómo se llama? Los letrados, ¿no? Pero las juntas de policía de la época que surgen en esos años, está hablando del 1794, empiezan a manifestar cierto estorbo por cómo, sonoro, por cómo la gente vivía en esos espacios alrededor del centro, ¿no? Esta frase es muy interesante, ¿no? Allí, al tenido de alguna vihuela, se junta gente de ambos sexos, se cantan versos impuros y en una palabra, ahí es el teatro en que se ven no representadas, sino ejecutadas, deshonestidades, impurezas y maldades, ¿no? Entonces, eso es un extracto de una fuente, obviamente es de una queja que hace un comisionado de policía y al gobernador, refiriéndose a un espacio escondido en el Pariano, ¿no? En el mercado, ¿no? Obviamente acompañado de muchísimos otros documentos que se refieren al contrabando del mezcal, al juego de naipes, ya sabemos de qué se trata todo ese asunto, ¿no? Ahora, esa periodización me parece también interesante porque el asunto tratado en la historiografía, ¿no? De los años, de la segunda década del siglo XIX, obviamente está muy relacionado con el aspecto de la guerra de independencia. Por supuesto, en esta historia sonora entra el aspecto de la revolución de independencia, pero la temporalidad que lee el sonido o las sonoridades, la música y los ruidos, proceden en una parte casi autónoma. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en toda esa historia que le estoy contando, hay aspectos también de permanencias. No todo ha cambiado en ese momento. Por ejemplo, si hablamos de música, la Catedral de Durango, dentro del templo de la Catedral de Durango, todavía existía una antigua institución musical que era la Capilla de Música de la Catedral. Sabemos que la Capilla de Música interpretaba música que obviamente tenía que ver con lo máximo que había en expresiones musicales, inclusive importadas desde Europa. Y esto seguía en el siglo XIX. En ese sentido, la tradición estaba continuando. La catedral, inclusive en época considerada moderna, seguía atada a ciertos modelos y ciertas tradiciones dentro de su templo y la defendía con los dientes para afuera. Afuera de la catedral, pudiéramos decir que la música no sonaba si la catedral no podía hacer filtrar esa música fuera de esos espacios, ¿no? Entonces, a diferencia de otros centros de México, Durango vivía en una cierta manera a destiempo. No podemos comparar la vida musical, por ejemplo, de la Ciudad de México, de Puebla o de Guadalajara en comparación a Durango. Pero a partir de estos cambios urbanos, en esa zona que va en el segundo círculo que está a la izquierda, un poquito más abajo, dentro de la casa de José de Zambrano, que fue un rico minero, surge un teatro, el Teatro Coliseo de Durango. La inauguración de ese teatro fue en 1800. Fue un teatro privado, obviamente perteneciente a su dueño, pero a poco ese movimiento crea una polarización de espacios. Por la primera vez en la historia de Durango se sitúa un quiebre en esa parte en sección. Imagínense que en esta calle, no sé si la ven aquí al lado de la casa de Zambrano, a la derecha está la calle Coliseo. Justamente en nombre de ese nuevo espacio, de ese nuevo foro que en una cierta manera trabajó en sinergia y en oposición a la Catedral de Durango. En ese momento, Máximo, es cuando se puede decir que se inicia esa oposición entre la música religiosa sagrada que se llevaba a cabo en el espacio de la catedral y de sus alrededores, y este otro nuevo espacio urbano que se abre con el mercado, el Parián. Sí, digamos que hay diferentes gravedades, ¿no? En el Parián, digamos, hay una manifestación sonora, por supuesto, una manifestación que tiene que ver también, yo la llamaría incidental, o sea, le diría como sonido del momento, ¿no? El sonido, como se llama, dado por el comercio, ¿verdad? Sí. Pero en términos de foros, obviamente, también estos dos lados gravitan y van, como se llama, interactuando entre ellos, ¿no? Eso iba. Pero la primera brecha se abre
esta polarización de la que nos estás hablando se inicia como una descalificación por parte de uno de los polos hacia el otro? Sí, de hecho sí. El Teatro Coliseo surge en 1800, pero al contiempo, en el momento en el cual surge el Teatro Coliseo, dentro de la catedral hay una gran preocupación, porque en este momento, entre 1786 y 1801, hubo un momento, digamos, de estático para la catedral. ¿Por qué? Porque por problemas económicos, la capilla de música había, digamos, interrumpido brevemente ¿cómo se llama? Sus funciones. No había dinero para pagar a los músicos, pero vieron con muchísima preocupación el hecho de que iba surgiendo un teatro en Durango. Eso fue muy interesante, ¿no? De hecho, sería largo explicarlo aquí, pero la catedral procede a hacer una serie de investigaciones, literalmente investigaciones, para demostrar el grado de corrupciones que tenían las ciudades que iban construyendo sus coliseos, ¿no? Eso es interesante, ¿no? La iglesia veía un peligro porque el coliseo podía ser el centro de mucha corrupción de los hábitos, de las conductas, ¿no? Finalmente, el teatro se inaugura y los dos espacios tienen que, de una cierta manera, convivir entre ellos. Máximo, una pregunta muy Sí. rápida. ¿Dónde fue ubicada la residencia jesuita en relación a la catedral? Ok. Aquí abajo, al sur, ¿sí ven el mapa? ¿Sí? Donde está la calle 5 de febrero, ¿la ven? Sí. Ok. Aquí abajo, aquí está, ¿cómo se llama? En ese espacio está el edificio de los jesuitas. En este cuadro que está en el centro. Entre 5 de febrero y calle Mayor, o 20 de noviembre, dice. Digamos que donde está, ¿cómo se llama? 5 de febrero. Sí. Enfrente a la casa de Zambrano, al lado de la plazoleta, enfrente donde está el círculo, Sí, sí. ahí está el edificio del colegio. Muy, muy céntrico, como en Sí. muchos casos. De hecho, es una parte que bueno que lo mencionas, Robert, porque el punto es, ¿cómo se llama? Que también ese espacio juega una parte interesante. De hecho, la plazoleta, que ahorita es la Plaza Cuarto Centenario, antiguamente era la huerta de los jesuitas. Pero el espacio de Zambrano, inclusive el Coliseo, fue un espacio tan grande y tan importante desde el punto de vista político que la función política se va instalando en la huerta de los jesuitas, inclusive ahorita es una plaza, y se va transfiriendo, digamos, toda la manifestación celebrativa, sonora, hacia ese espacio. Entonces, digamos que este nuevo movimiento, de cierta manera, carcome también la antigua tradición instalada por los jesuitas. Sí. Voy adelante. En poco tiempo. Ahora, alrededor de la segunda década del siglo XIX, es muy, muy divertida esa historia, la verdad. Bueno, a mí me divierte por lo menos. Porque todas esas situaciones que crean estas oposiciones y encuentros crean nuevas lecturas sobre las sonoridades, ¿no? Entonces, vamos viendo que por la primera vez, por lo menos en Durango, la fuente nos habla de percepciones. Pero percepciones que tienen que ver también con cuestiones de sentido de molestia, de estorbo, ¿no? No son simplemente situaciones de percepción relacionados, oh, qué bella música, o en absoluto. Parece ser que esa historia de la percepción empieza desde la molestia, en este caso. Ahora, ¿cómo empieza esta categoría del sonido que estorba, de ruido? Tenemos que irnos mucho más allá del espacio de Durango. De hecho, Durango viene leído en una forma interesantísima por parte de un cuestionario que va llegando desde España durante la crisis de la Revolución de Independencia, con un cuestionario cultural sobre el cual se pide a todas las colonias latinoamericanas que se vaya formulando una serie de preguntas relacionadas con la cultura. Este cuestionario circuló desde México para llegar hasta Argentina y para llegar hasta Chile, hasta Perú. Y bueno, Durango tiene las respuestas a ese cuestionario definida por muchísimas parroquias en el espacio del obispado, ¿no? Parroquias que inclusive están relegadas hasta Sonora o Chihuahua. Y la pregunta 33 de ese cuestionario se refiere a la música. Ahora, los párrocos que contestaron esas preguntas, por la primera vez,
nos van diciendo en sus palabras cómo ellos escuchaban la música que se estaba dando alrededor de ellos, la música y el sonido, ¿no? Entonces, esto me permitió, en una cierta manera, reconformar, obviamente es algo muy atrevido, pero reconformar una rama común de un molde intelectual de la gente que está codificando ese sonido. Aquí no se trata de decir si fue así o no fue así el sonido, ¿no? Pero se trata, creo, de definir en un ámbito general, en un balance, cuál era la manera de escuchar esos sonidos. Entonces, aquí, por ejemplo, hubo manifestaciones interesantes que se manifestaron en diferentes espacios riquísimos de Durango. Y esos espacios tenían que ver con, esas son algunas respuestas de muchísimas, ¿no? Hay más o menos 30 cuestionarios contestados aquí en Durango, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí dicen, por ejemplo, la forma de la afición de la gente, ¿no? Entonces, y además nos dicen esto, no nada más sobre la música, pero nos dice también qué estratos sociales utilizaban la música, ¿no? Vemos que afuera de la parroquia, afuera de la capital, todavía había una convivencia muy grande entre diferentes, como se llama, grupos socioétnicos. Aquí se está hablando de indios, pero también había negros, había mulatos. Inclusive había párrocos que decían que es difícil decir quién toca una música u otra, porque aquí está todo mezclado. O sea, el cuestionario pretendía que los párrocos dijeran de dónde venían los indios, de dónde venían los negros, y los párrocos decían, es un desmadre. No podemos nosotros contestar fácilmente eso porque está todo a mosaico. Entonces, aquí es un ejemplo que les estoy ofreciendo. Aquí, por ejemplo, nos enseñan, por ejemplo, la inclinación de la gente que tocaba la música, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿cómo se escucha la música? La música es tenue. Uno que la tiene y otro violín el que la tiene. Por ejemplo, hablo de instrumentos, ¿no? Es muy largo ese asunto, ¿no? Los instrumentos más utilizados, según los párrocos, en todo el obispado de Durango, eran la guitarra y el violín. La tambora, por supuesto, o los pífanos, ¿no? Pero la guitarra, mencionada también a veces como vihuela, pero obviamente son dos instrumentos a veces diferentes, son, obviamente, están presentes en todo. Inclusive, en algunos sitios, la guitarra está tocando dentro de la iglesia, ¿no? Inclusive, como se llama, en bailes y fiestas continuas. Aquí es otro ejemplo. Esa es digamos, una ciudad que está más cerca a Durango, San Juan del Río. El violín y la vihuela, muy líricos, muy disonantes. Ahí también tenemos otra forma de percepción. Usan los tonos provinciales, o que se estilan generalmente, pero muy toscos. Y las canciones, aunque melodiosas y armónicas, ordinariamente son insolentes y provocativas a la liviandad. Aquí también tenemos la percepción otra vez de cómo el párroco lee, según su propia formación religiosa, cómo lee estas sonoridades que se frecuentan afuera de esos espacios, como se llaman, analizados por la historiografía clásica. Es bien interesante la cita, la del violín y la vihuela, muy líricos, muy disonantes. Estaba dura la censura, ¿no? Bueno, eso es interesante porque obviamente son juicios condenatorios a veces y obviamente todas estas respuestas van leídas en el universo de todo el cuestionario. Es una maravilla ese documento, realmente es algo inexplotado. Después le cuento el proyecto que tengo, pero es fantástico el universo que nos crea, la información de las respuestas. Ahora, se extendió a otros... se extendió, aquí por ejemplo están hablando del violín y la vihuela, ¿no? Y descalificándolo por alguna u otra razón, porque dice propician, ¿qué decía? Las canciones. Sí, a ciertos géneros también se les descalificaba porque eran propicios para acercamientos, ¿no? Corporales. Así es. De hecho, la cita que sigue es interesante por la visión del otro. O sea, sí. El desconocimiento sobre formas sobre formas dados, ¿no? Por los nativos, ¿no? Sobre la forma de baile, se relaciona a comparaciones, ¿no? Sabemos, creo que alguien ayer comentó, ¿no? De la cuestión de la relación con el otro, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de, por ejemplo, este párroco dice, así es que los moros en España usaban de sus zambras y leilas, como los indios en América de sus matachines, mitotes y pascolas, ¿no? Entonces, hay una referencia que es obviamente muy burda,
o sea, muy burda y equivocada, por supuesto, ¿no? Pero si vamos más allá de esto y analizamos también la forma de la Zambra y Leila, especialmente en ese periodo de la historia, no, la comparación no es inocente. Sabemos muy bien que en el sur de España esas danzas eran censuradas. O sea, hoy en día es parte del folclore, obviamente, ¿no? Escuchar una Leila, ¿no? Por ejemplo, flamenco, ¿no? Pero, obviamente, si sabemos, por ejemplo, la cuestión de cómo los españoles del centro veían esas danzas de Andalucía, obviamente las veían como danzas casi para censurarse, ¿no? Entonces, ahí sí vamos haciendo esa transferencia, ¿no? Al hecho de cómo esos párrocos veían bailando los matachines, los mitotes y las pascolas, pues ya sabemos que no tenían posiblemente una opinión positiva, ¿no? De sus bailes. Máximo, iba a comentar algo sobre los instrumentos. En marzo invité a un joven musicólogo a participar en un coloquio bienal. Y su hipótesis era que dos instrumentos, uno en la sierra tarahumara chapareque y otro que está en Durango, no recuerdo su nombre, son instrumentos de cuerda, pero de ascendencia africana, mostrando la influencia de la población negra en México virreinal. Muy interesante. Sí, de hecho, repito, estas respuestas yo creo, porque inclusive al inicio de cada cuestionario, los párrocos admiten, la mayoría de ellos, que ellos son completamente ignorantes sobre el tema. O sea, no estamos hablando de párrocos formados, obviamente, especializados en la cuestión de la música, pero se les pide en este cuestionario que digan y describan qué están oyendo, ¿verdad? Entonces, a veces yo creo también la duda, ¿no? Vihuela y guitarra, vihuela o guitarra, ¿no? O sea, en la actualidad vihuela existe todavía, pero a veces yo creo que esos párrocos veían el instrumento como dos cosas iguales. Por ejemplo, la vihuela española del siglo XVI es un instrumento, obviamente, de 6 cuerdas, inclusive cuerdas dobles, ¿no? Pero la vihuela que se utiliza actualmente en México es de una cuerda, ¿verdad? Entonces, es complicado revisar efectivamente la identidad precisa de esos instrumentos. Creo que aquí lo que pudiéramos referirnos es cómo suenan, cómo es la idea de cómo esas personas están leyendo ese fenómeno. Es complicado a este punto definir o identificar exactamente algo, pero obviamente pues todo está para poderse estudiar, ¿no? Ahora, toda esta lectura, se está hablando de 27, 30 cuestionarios, me dieron la pauta ahora para regresar otra vez al espacio de la capital y ver ahora, porque esos cuestionarios regresaron a Durango, y por supuesto cayeron en las manos del obispo en cargo, que en ese momento era el marqués de Castañiza, y no se puede ver de forma inocente. El obispo Castañiza revisa la información y a su vez emite ciertas frases, ciertas formas de apreciación de cómo se estaba viviendo la vida en la capital. Y repito, otra vez era un caos completo. ¿Por qué? Porque la queja es continua. A diferencia de lo que se daba en el siglo XVII, XVIII, y seguramente también era una sociedad en el caos de esta manera, por la primera vez, un agente social está codificando, está tratando de expresar a la posteridad lo que él está viendo y escuchando en ese momento. Entonces, en relación a su propia institución, el obispo decía, verdad es que el estorbar los bailes y concurrencias desordenadas y escandalosas toca a los jueces y potestades civiles, quienes desde luego no las permitirán en ningún tiempo en cumplimiento de su obligación. Pero además de que, en los que hablamos, no deben permitirse. Aquí esa información, bueno, aparte de quejarse, por supuesto, ¿no? De algo que le está estorbando, parece que un fenómeno que se da probablemente a la vida festiva y todo eso, le está quitando algo, le está arrebatando algo a la iglesia, en ese sentido, ¿no? Especialmente la presencia de bailes. Pero además se está viendo un posicionamiento contrincante a una política más burguesa. ¿Por qué? Vemos que la queja es que, independientemente de que haya esos bailes, toca a los jueces y potestades civiles arreglar esto, ya no a la iglesia. Aquí se está revelando esa otra acción. Se está hablando una sociedad que va proyectándose a poco a través de esas manifestaciones sonoras, a identificarse como una hegemonía, ¿cómo se llama?, preponderante en ese sentido. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, no, y además le está tirando línea, como se dice coloquialmente, ¿no? A las autoridades. Ponte a hacerte el trabajo que te corresponde. Exactamente. Ahora, en esa época, además, se está hablando, obviamente, de
de una celebración obviamente interminable, ¿no? Está hablando todavía de una colonia que obviamente tenían oposiciones, fiestas, te deum que se daba en la plaza para cualquier tipo de ceremonia. La descripción que nos dan en ese momento es increíble, ¿no? Entonces yo me procuré, me divertí en la mañana hacer un trabajo de cómo hubiera podido escucharse una celebración de ese tipo donde participan cañones, campanas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, a ver si les parece esto, a ver si podemos darnos una idea. Bueno, es un pequeño ejemplo, ¿no? Esta no es una grabación del siglo XIX, por supuesto, ¿no? Pero las fuentes hablan de esto, ¿no? Hablan del estorbo que creaban estas salvas de cañón y las campanas, ¿no? La campana venía siendo también un estorbo muy grande, inclusive para la iglesia en esa época. En 1801 hay un edicto que llega desde Cuba que dice que ya hay que arreglar el sonido de las campanas porque tocan en cualquier momento y estorban y no dejan dormir a los enfermos. Hay gente que se sube a los campanarios, hay gente que va teniendo sexo dentro de los campanarios. Es un desorden en este caso, ¿no? A ver, yo quisiera un poco, Máximo. Sí. De acuerdo a lo que, según yo estoy entendiendo, sí, tiene mucho que ver que los bailes se están haciendo en el exterior. ¿Estoy bien? Así es. Y que la gran novedad es justamente esa, porque nunca se quejaron de los bailes de la burguesía, ¿verdad?, española, en las, pues digamos, en las residencias, en los palacios, etcétera, porque eran al interior, pero también porque era la clase gobernante. Sí. Para mí eso tiene mucho que ver, o sea, sí. La música que ahorita tú estás comentando es la música, pues digamos, de la población en la calle. Y eso es lo que molesta. Exactamente, pero no es nada más la gente, es toda la gente. Eso es también interesante. No es nada más los grupos populares que bailan. Ajá. Es la élite que está bailando. Inclusive, déjeme decirle, inclusive hay sacerdotes que frecuentan esas fiestas, ¿no? Entonces, esas transformaciones, como le comenté, tiene que ver obviamente con los espacios, ¿no? Pero también de cómo se reconforma también la lectura del mapa de la ciudad, ¿no? Las calles, ¿no? Esas partes que antes, en términos de música, no se habían revisados. ¿Por qué? Porque la historia de la música o los musicólogos se han siempre encargado en general de ver que la música dentro de los teatros, como dijiste tú, o dentro de las casas, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí estamos revisando más allá de la música, pero inclusive a la percepción de molestia hacia cierto tipo de expresiones sonoras, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de una molestia descrita por Castañiza, el mismo obispo, ¿no? Que la procesión del Corpus se cuide de que sea con la decencia y decoro que corresponde, evitando en ella los abusos irreverentes que suele introducir una falsa piedad como danzas con bestias o con ademanes, gestos y cosas semejantes que solo sirven para distraer a los asistentes de los actos de adoración que debe rendir el sacramento, moviéndolos frecuentemente a risa y, lo que es peor, a gritos, silbidos y algazara. Ahora, el punto aquí es que se está hablando de procesiones que tradicionalmente se daban en el exterior de los templos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un intento de la iglesia de recoordinar ese orden en ese sentido, ¿no? O por lo menos tratando de darnos un retrato obviamente único y inédito de un panorama que a lo mejor anteriormente existió, pero ahorita en ese momento del siglo XIX se nos está presentando casi como una fotografía, ¿no? Iba a comentar, Máximo, que sí. Hace poco terminé un pequeño artículo sobre la primera canción prohibida, canción y baile que fue prohibida por el Santo Oficio, por la Inquisición, que sí. fue en la puerta de Veracruz en 1766 y se llamaba el Chuchumbe. Y fue prohibida por dos motivos. Primero, la forma del baile, decía que bailaban ombligo a ombligo. Eso fue para... Eso fue muy escandaloso, pero más por la letra de la canción, que fue una parodia y
una crítica satírica de la falta de moralidad de los sacerdotes de la puerta de Veracruz. Entonces, la canción menciona mercenarios, franciscanos y jesuitas. Y está presentada desde el punto de vista de mujeres de color que fueron víctimas del acoso sexual por parte de sus sacerdotes. Y es muy interesante también porque es como aparte de ser una crítica satírica de la moralidad, es como contradiciendo otro género de música que fue muy popular en ese tiempo, que fue el Guinea. El Guinea fue canciones en que la gente de alta sociedad burlaba de la forma que hablaban los negros en la Nueva España. Y aquí, con el tiempo, la gente de color de Puerto de Veracruz están hablando sobre la falta de moralidad de los sacerdotes en el puerto. Y es muy interesante también porque relacioné esto con, yo tengo la hipótesis que esta canción fue como un tipo de jácara. Este género satírico, pero he preguntado a varios músicos de qué fue la música y lamentablemente tenemos la letra, pero no tenemos la música. Pero yo sospecho que fue como un ritmo africano. Por ejemplo, en Panamá hay un tipo de música que se llama congo, que bailan la población negra de Panamá. Y a lo mejor fue eso, pero es muy, muy interesante ver el contexto social. Así es, así es. De hecho... Finalmente hice un análisis del origen de los jesuitas en Veracruz al momento de la expulsión, porque la expulsión fue un año después del denuncio de la canción. Y la mayoría eran nativos de Veracruz. Por dos motivos, principalmente porque como esta era una zona de enfermedades tropicales, la gente que venía de afuera moría. Entonces, estos eran jóvenes que entraron en la compañía. Pero me hace muy sensato pensar que esos jesuitas que venían de este ambiente en que había una pequeña población de blancos y una población de mujeres de color que fueron expulsados. Entonces, mi hipótesis es que fue para ellos natural comportarse de esta forma. Ok. Correcto. Yo creo que existen en este caso, a nivel también, como se llama, del espacio mexicano, muchísimos ejemplos de textos, de canciones que también refieren al hecho del contenido, que nos dan también lecturas, ¿no? De este encuentro y desencuentro, ¿no? En diferentes estratos sociales, ¿no? Inclusive dentro de la misma élite, ¿no? Eclesiástica o burguesa, de la forma en la cual uno veía al otro, ¿no? A mí me tocó, de hecho, tocar alguna música, obviamente con música moderna, inclusive en Zacatecas, con textos censurados por la Inquisición. Había, por ejemplo, el Chuchumbé, ¿no? No sé si lo conoces, ¿no? Otro. Esa es la canción, sí. Chuchumbé, ¿no? O también otros textos muy, muy interesantes que obviamente echan de cabeza también todas las instituciones como los hospitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí en Durango no se han encontrado textos ni están aludidos a algún tipo de ¿cómo se llama? Aspectos, como se llama, textuales, ¿no? Pero por supuesto, Robert, son aspectos que hay que considerar porque esos obviamente logran complementar más, ¿no? Esa historia, ¿no? Esa historia en mosaico, ¿no? A mí realmente me interesa mucho esa dimensión, mucho ¿cómo se llama? La dimensión heterodoxa de la sonoridad, no tanto la música de los teatros, ¿no? Porque la música de cierta manera define también, enriquece inclusive al intérprete, ¿no? O sea, sirve a reinventar el mismo proceso de la música. Ahora, no sé si voy a tener tiempo, Carlos, porque sí todavía hay algo de información, no sé cómo andamos. No, sí, lo que te quería comentar es, en esta última frase que nos mostraste, sí. Yo veo en la iglesia, en la jerarquía eclesiástica, una preocupación en el reordenamiento de las fiestas que se hacen, de las procesiones que se hacen en las calles. Veo una preocupación. Dice que se cuide de que sea con la decencia y decoro que corresponde. Consuelo, me recuerda un poco como las recomendaciones, ¿no? Que se hacían en relación a la pintura, a las representaciones, que fueran con decencia y decoro. Aquí hay una preocupación ya,
porque están viendo que está surgiendo un espacio y un uso y costumbre que se está oponiendo pues al propio, al de la iglesia. Yo creo, yo estoy de acuerdo con esa lectura, pero al mismo tiempo aventaría también otra reflexión. Si lo pensamos bien, puede ser en efecto a lo mejor, sí, esa posición, pero fue también la atestiguación de una nueva cultura sonora que están haciendo en este caso. Porque sí, me he dedicado un poquito a recomponer, lo hago por diversión, no lo hago por otra cosa porque quiero pensar que esto es lo que fue. Pero les hago escuchar a partir de los indicios que nos da Castañissa, o por lo menos lo que estaba en su cabeza, a cómo podía sonar, ¿no? Le quiero compartir ese sonido que realicé aquí. A ver. O sea, sí está divertido, ¿no? Pero sí, no está muy lejos de la fiesta mexicana. O sea, en el sentido, sabemos que muchas veces hoy en día las procesiones son así. O sea, sabemos que podemos enfrentarnos a diferentes tipos de atestiguación sonora que inclusive pueden parecer chocantes. O sea, a una persona que llega de Valencia o de un pueblo y que hay una manifestación inclusive en el sur de Italia, manifestaciones como estas sí pueden ser impactos muy grandes. O sea, hay un encuentro muy estridente en este caso, ¿verdad? Pero si yo me acerco a esto, es una fiesta. O sea, no es otra cosa que una fiesta. Es la exposición sonora de una fiesta, ¿no? Entonces, aquí tenemos obviamente algo que se está reconformando. La lectura cambia en este caso. Va naciendo otra manera de interpretar el sonido. A eso me refiero. Voy adelante. Vamos llegando finalmente a los años 20, 30, de los cuales hay muy poca información, y sin embargo va pasando también otra cosa interesante. La tradición de la capilla de música de la Catedral de Durango va filtrando desde sus muros dos cosas que antes no había pasado. Una, el repertorio de la música. O sea, el repertorio musical, la partitura de la música conservada en la Catedral de Durango va saliendo de la catedral. Obviamente no va saliendo así por milagro, ¿no? Hay por la primera vez la intervención de sujetos, los músicos de la catedral. Antes los músicos de la catedral en el siglo XVII y XVIII eran parte de un material gris, ¿no? O sea, se veían mencionados en las actas capitulares como entidades que se quejaban siempre del sueldo, o porque estaban enfermos, o porque querían ganar más, ¿no? Pero en el siglo XIX pasa algo muy curioso. Encontramos que el repertorio de la catedral sirve ahora, o sea, el repertorio, las obras, sirve para el proyecto de la educación pública del Estado de Durango, ¿no? Eso es algo inaudito. O sea, esto no se ha encontrado en otros sitios episcopales a nivel mexicano. De hecho, es algo muy contradictorio en el sentido, ¿no? Porque uno de los reglamentos muy, muy importantes dentro del archivo de música de la catedral era que ninguna partitura pudiera salir fuera de la catedral sin permiso por parte del chantre catedralicio. ¿Y cómo es que encontramos entonces en la Escuela de Primeras Letras de Durango, encontramos música de repertorio catedralicio? Aquí es un punto que nos hace reflexionar sobre la idea del siglo XIX de que por la primera vez los músicos vienen siendo empresarios, cosa que no había pasado antes. El músico adquiere en este caso una independencia de acciones, inclusive como se llama, de sus propios proyectos comerciales para, obviamente, hacer su proyecto de músico, su propio proyecto también de orquesta. Y vemos que el músico de la catedral, inclusive en contra de los establecimientos de la catedral, empieza a promover proyectos en el ámbito, como se llama, de otras instituciones como el Teatro Coliseo. Tenemos aquí el caso de un músico que se llamó Mariano Battis, que por la primera vez promueve un proyecto de una compañía dramática en el Teatro Coliseo con una orquesta de niños del Colegio Chico. Ahora, esa es una cosa, cuando yo me la encontré realmente me quedé a boquiabierto, ¿no? Porque dije, bueno, pero ¿qué música tocaban esos niños, ¿no?
Finalmente dimos con un periódico oficial, literalmente escondido en los diferentes papeles de la catedral, que nos ofrece el único indicio, el único vestigio de cuando esa orquesta de niños tocó en Durango. Y esto fue en una fiesta de premios en diciembre del 1834, donde los niños del Colegio Chico tocan algunas oberturas de obras, de obras dramáticas que están incluidas, después descubrí, en el elenco, en el catálogo de la música de la catedral. Se está hablando de obras no fáciles, déjame decirle, ¿no? Se está hablando de música de Donizetti, música de Rossini, música de Spriaubert, música de Weber. Entonces me di el caso de leer esta reseña en el periódico, y los niños están acompañando esta fiesta de premios, tocando la obra, y en ese público, el público está conformado por gente muy importante de Durango, ¿no? Entre los cuales el gobernador está en primera fila, el secretario de gobierno, y los aplausos, dice el periodista, son impresionantemente, como se llama, motivadores, ¿no? Por supuesto, tenemos que filtrar esa información bajo, obviamente, toda la visión de la autoridad y que, obviamente, todo el poder y todo eso, pero el indicio de la música es interesante. La transposición de un espacio a otro de un repertorio. Esto nos está dando, finalmente, la idea de que la visión entre los cuales la iglesia y las instituciones seculares estuvieron separadas en ese momento, bueno, la música aquí nos dice que no fue tajantemente de esa manera. La música aquí nos da el vestigio de que había, en una cierta manera, una cierta mancuerna, una cierta colaboración, o por lo menos una migración de, ¿cómo se llama?, elementos culturales de una a otra. Inclusive, me he encontrado que los profesores o los maestros que enseñaron música dentro del Colegio Chico fueron músicos de la catedral e inclusive sacerdotes de la catedral, en un proyecto de una escuela de educación de primeras letras de marco liberal. Eso es otra cosa, obviamente, parecería escandalosa, ¿no? Pero creo que ese es el vestigio muy interesante por los cuales la historiografía de la primera parte del siglo XIX tendría que ser releída en ese sentido. ¿Por qué? Porque por lo general vemos enfrentadas las instituciones, las vemos como polarizadas. Y creo que la música aquí nos da un sentido más de, ¿cómo se llama?, transición, en ese sentido. Ahora, la música, ¿cómo sonó en ese evento? ¿Qué tipo de música era? ¿Música que se daba como en un formato de concierto, donde se tocaba y la gente aplaudía? Bueno, yo creo que no. Finalmente, la música todavía en ese espacio no perdía su aspecto ritual. La música acompañaba. No podemos, creo, esperarnos que la gente de Durango de ese momento iba al teatro para escuchar únicamente la bravura de los músicos o informarse sobre el autor. La música tenía un aspecto referente más a la sonoridad, más que a la nominalidad del autor o del tipo de dificultades implícitas en la partitura. Ahora, la primera parte de este evento del concurso a premios de los niños tenía que ver también cómo los niños se presentaban ritualmente al concurso, cómo entraban en este caso, ¿no? Y por supuesto, dependía del contexto. En ese momento Durango vivía fuera de sus espacios luchas interminables, obviamente, de guerrillas urbanas, ¿no?, entre liberales y conservadores. Yo creo que la ciudad olía, aparte que olía literalmente a pólvora, pero también las manifestaciones propias de la actitud del individuo sonaban a guerra en ese sentido. Le voy a hacer escuchar una de las obras que se ejecutó en ese concurso a premios, que es el momento donde los niños se presentan al gobernador. Permítame.
Bueno, esta es una obra de un compositor francés, Daniel François Priaubert, es el Fra Diavolo, no sé si la conocen. Pero bueno, es interesante porque si vamos a ver al contenido de la ópera en cuestión, el contenido de la ópera casi no tiene nada que ver con la cuestión, digamos, del escenario. Pero, no sé si están de acuerdo conmigo, la sonoridad de la obertura va obviamente concadenada al contexto teatral del evento de los concursos a premios, ¿no? Entonces vemos que es una música que está todavía alejada de este cuerpo de público melómano, ¿no? Que va a escuchar un repertorio, ¿no? Va a escuchar la música porque la música todavía, inclusive en ámbito secular, acompaña un ritual. Entonces, en ese sentido también tenemos un empalme, ¿no? No tenemos una desintegración neta entre las expresiones religiosas y eclesiásticas. Inclusive, en el ámbito de la burguesía, tenemos un acoplo muy interesante ritual entre la música, repertorio, y los actos públicos en ese sentido. Bueno, aquí termina mi exposición, nada más concluyendo que obviamente ese proceso está todavía avanzando, no concluye, es una parte todavía, por lo que concierne a Durango, yo diría de una cierta manera para descubrirse. Se conoce mucho más en época del Porfiriato, pero el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX todavía sigue siendo un gran punto interrogativo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Máximo. Muy interesante este trabajo que estás desarrollando todavía, entiendo, ¿no? Que está en... Sí. Bueno, es un producto de tres... Ahorita salieron 3 artículos de ese campo, ¿no? Pero es un poquito una panorámica un poco de lo que estoy trabajando, por supuesto, y aquí esperando sus comentarios. Sí, aquí lo que es muy interesante es que te has valido también, por ejemplo, del enfoque, ¿no? de la antropología para comprender ciertos contenidos. De hecho, muy al inicio de la plática tú nos mencionabas que una de las funciones de la música en el contexto eclesiástico servía para el conocimiento de la propia cultura eclesiástica. En la cultura, sí, un poco ¿cómo se llama? Merian trabajó la idea de, ¿cómo se llama? La música en la cultura, ¿no? Sí. Esto la idea, ¿cómo se llama? De trabajar este aspecto, ¿no? Esa sería una de las funciones, porque en sí tendría otras, ¿no? Por ejemplo, la comunión del espíritu del creyente con la divinidad, o al menos propiciarla, ¿no? Bueno, esto es interesante. Si lo vemos dentro de la institución eclesiástica es así. Sí. Pero si tomamos esto en función de la cultura urbana, cambia. Especialmente lo que vimos también las atestiguaciones de los mismos actores eclesiásticos o sus actitudes, ¿no? Por ejemplo, en la última sección vimos que hay sacerdotes de la iglesia, eclesiásticos, que pasaron esta función a ámbitos, ¿cómo se llama?, seculares. Sí. Entonces, habría que delimitar el universo para saber efectivamente la función. Si entramos en un discurso contextual, esto aumenta mucho, ¿no? Sí, eso es lo interesante. ¿Alguien más que quiera? Robert y la doctora Reséndez. Doctora. Bueno, muy interesante y un comentario más. Mencionaste los mitotes, que podemos, yo estoy pensando que podemos usar la música y el baile como forma de buscar abajo de la historia oficial de las misiones y para entender más el proceso de cambio social, económico, cultural en las misiones o la falta de cambio. Entonces, los misioneros desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX quejaban de los mitotes en toda la frontera norteña de México. He encontrado documentos de mediados del siglo XVIII de la Sierra Gorda, hablando sobre la persistencia de los mitotes. Y esto fue en la zona donde llegaron los primeros misioneros 200 años antes. Y siguiendo hacia el norte, hasta en Texas, hasta en California, hablando sobre los mitotes, que mi forma de pensar es evidencia de la persistencia
de mucho la cultura indígena prehispánica, obviamente con cambios, pero persistencia frente a la evangelización de las misiones. Y para terminar la historia de Chuchumbé, fue un mercenario. La canción critica fuertísimamente a los mercenarios y después los franciscanos y los jesuitas, pero fue un mercenario que denunció la canción y el baile ante la Inquisición y seguramente muy escandalizado. Y después hubo una ola de investigaciones por parte de la Inquisición, de bailes y de canciones por su contenido social, la crítica de las normas virreinales, y porque eran muy peligrosos para la sociedad, para mantener el control social en la sociedad. Gracias. Sí. Gracias a ti. Doctora. Pues me parece un proyecto muy interesante y creo que hay muy poco trabajo sobre esto, es muy novedoso. Qué bien que lo estás haciendo, Máximo, porque creo que así como el proceso de secularización se fue dando paulatinamente en todos los aspectos, el Estado también hizo suya poco a poco una música que va a surgir en el siglo XIX para consolidar a los Estados-nación, y de eso no hay trabajos. Entonces, en ese sentido, pues es muy buen proyecto y ojalá que resulten para todo México, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucho material para eso. Nada más era un comentario. Gracias. Gracias a ti, Emilia. ¿Alguien más? Perdón, Máximo. Sí, Aida. Aida. Sí, quería comentar. Acá en Zacatecas, no sé si allá también, yo pienso que sí hubo orquestas típicas, como este reordenamiento hacia el interior de la música culta, que no se toca necesariamente en teatro, sino que la atrapa, la atrae la burguesía para sus eventos privados, ¿verdad? Que con una instrumentación, arpa, guitarra, violines, mandolinas, o sea, atípica, pues, no la de una orquesta de cámara, por ejemplo, sino que se conforma y se reconfigura un tipo de orquesta acorde y como que da una idea del momento de ese siglo XIX, ¿no? Que está en donde se están dando estos cambios. Y por otra parte, acá en Zacatecas, como en muchos otros lugares, pues la voz popular está en el corrido. Acá tenemos el corrido Las Mañanas de Hidalgo del 1811, es ese corrido, Las Mañanas de Hidalgo, el corrido a la epidemia del tifo, el corrido al ferrocarril, o sea, todas estas expresiones que, bueno, que sí, que no son, como tú decías, me gustó mucho lo que comentaste, sonidos incidentales, que tú los imaginas y que nos los transmitiste muy, muy bien. Estos otros, bueno, pues sí están de alguna manera, ya están plasmados, ya quedó un registro. Pero bueno, nada más quería comentar eso, pues por la cercanía, ¿no? También entre Durango y Zacatecas somos vecinos. Así es. Sí. Bueno, yo decía de la cuestión con Robert, el que hablaba del mitote, ¿no? Yo hace años, creo que de hecho Carlos lo conoció ese trabajo, hablábamos un poco de la atestiguación de Andrés Pérez de Rivas, ¿no? En sesiones también de la misión de Santa María de las Parras, donde él habla un poco del mitote, ¿no? Pero lo que sí me llamó la atención es un poco esta idea también muy hábil de recuperar ciertas manifestaciones, por ejemplo el baile, a uso de ¿cómo se llama? De la catequesis, ¿no? En este caso, ¿no? Veo que, por ejemplo, en el caso de Santa María de las Parras, Andrés Pérez de Rivas, de hecho, dice, ¿no? O sea, es útil que los indios laguneros dancen los mitotes porque nosotros podremos transferirle a esas danzas significados que a nosotros nos interesa inyectar en ese sentido, ¿verdad? Ahora, son recursos que, por supuesto, dependen también de las estrategias que se aplican de zona en zona, ¿no? Obviamente. Pero aquí, a mí lo que me interesa fundamentalmente, quizá, a lo mejor también de una cierta manera, por supuesto, es saber reconstruir la historia, aparte de la música, pero lo que me implica mucho más interés es ver cómo se percibe, en este caso, o sea, la percepción de esos actores en relación a la música. La percepción no se refiere a algo real, o
sea, eso es mi idea. O sea, si buscamos en la percepción lo que fue, para mí no lo encontramos. Y necesariamente con verdad. Pero lo que sí encontramos es tratar de ver en un balance cómo se conforma esas percepciones que se viene construyendo para acercarse a poco hacia nuestros tiempos, ¿no? En pocas palabras. Yo creo que es momento que los músicos salgan de la escuela de música y que se vayan rozando inclusive con la manifestación de cómo la música fuera de los muros se va reinventando. Yo creo que los músicos, especialmente los que estamos en instituciones universitarias y que vivimos todavía bajo el yugo del conservatorio, tenemos que aprender también lo que pasa fuera de esos muros. En pocas palabras, yo veo que la enseñanza de este tipo de trabajo para mí es eso. Yo he aprendido, o estoy aprendiendo, a ver también cómo el discurso de la percepción delata también muros, no nada más, como se llama, puertas en ese sentido, ¿no? A veces la percepción es algo que, si la checamos con atención, nos va también dejando en claro cómo estamos construidos también. Pero inclusive construidos también con muchos espejismos, ¿no? En relación a categorías estéticas de lo que es lo bello, lo que es lo feo, lo que es lo bonito, lo que es lo ruidoso, ¿no? Lo que es muy musical, ¿no? Sí. Bueno. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas o comentarios? Bien, pues con este último trabajo de investigación tan interesante que nos ha mostrado hoy Máximo en esta última jornada de la 24ª sesión, voy a declarar terminados los trabajos de una edición que podría decir en pocas palabras que fue muy productiva, con trabajos de investigación todos muy interesantes. Los felicito a todos porque la verdad es que todos, cada uno en su campo, hicieron un buen aporte y ayudaron a que este foro pudiera continuar de alguna manera virtual. Esperemos que no nos acostumbremos a esto y que podamos vernos cara a cara en una próxima edición, la próxima del año que entra, a la que yo, en lo personal y en nombre de la institución para la que trabajo y del presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Elmer Mendoza, que me ha pedido agradecerles y felicitarles a todos por sus trabajos durante estos 4 días. Con esto terminamos esta 24ª y invitamos al público que nos está escuchando y oyendo para que pueda, cuando lo desee, volver a escuchar cada uno de estos trabajos, puesto que estarán de manera permanente como podcast en los archivos sonoros de la institución, en este caso del Colegio de Sinaloa. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos también. Hasta luego.